Buenas noches y bienvenidos a nuestra tribuna abierta. Hace 2 semanas, la última cumbre hispano-francesa volvió a oscurecer las pretensiones aragonesas de mejorar las comunicaciones entre Francia y Aragón. Ahora, en esta mesa, nos planteamos cuál es el futuro de los grandes proyectos transpirenaicos. Para ello ya nos acompaña Bruno Oliver, que es el director de la Fundación Transpirenaica. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Emilio de la Rodé, catedrático de Transporte de la Universidad. Gracias por venir, de la Universidad de Zaragoza. Buenas noches. Diego Colás, portavoz de la Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón, CREFCO. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Buenas noches. Y también está con nosotros nuestro compañero de Heraldo, Ramón J. Campo, que además precisamente está ahora de gira presentando un documental ambientado en la estación de Canfranc. Sí, se llama Juego de Espías. Pues buenas noches. Pues buenas noches. De todo esto hablaremos largo y tendido. Y también les invitamos a que participen desde sus casas. Ya saben que pueden hacerlo a través de Twitter con el hashtag ZTVPirineos o mandando sus mails a tribuna@ztv.es. Vamos a empezar pidiéndole a nuestros contertulios que hagan una radiografía, su punto de vista sobre esas comunicaciones que cruzan el Pirineo. ¿En qué estado están? ¿Cómo lo ven? ¿Qué radiografía hace Bruno Oliver? Bueno, hablamos de comunicaciones ferroviarias y carreteras. Sí, claro. Bien. Vamos a centrarnos en eso. Bien, bueno, empezando por las carreteras, por ejemplo, que yo creo que nos va a llevar menos tiempo. Bueno, hay que decir que el Sompor bueno, pues presenta un estado, la carretera, muy bueno del lado español, la vertiente francesa, un magnífico túnel, una inversión muy importante y bueno, lamentablemente la Nacional 134, que es la prolongación en el Valle de Aspe, pues se encuentra en peor estado. Sin embargo, esto va a cambiar porque ya, bueno, los alcaldes del Valle del Aspe están planteando y reclamando y exigiendo el arreglo, el acondicionamiento de la carretera, no pretendiendo una vía de alta velocidad, pero sí pretendiendo variantes de población que eviten el riesgo de los camiones cruzando las pequeñas localidades que atraviesa y exigiendo también bueno, pues la ampliación, la actuación en algunos puntos en los que realmente se encuentra estrecha. Entonces, yo pienso que esa carretera va a mejorar en lo que es la parte francesa. En cuanto al Portalet, pues bueno, hay
sectorial creada entre el Gobierno de Aragón y el departamento francés correspondiente, que es en este caso los Pirineos Atlánticos, el 64, con la pretensión pues de dinamizar lo que es la frontera, ¿no? Y mejorar la vialidad invernal en el paso del Portalet, que es sobre todo en la vertiente francesa donde se producen avalanchas y demás, pues el talón de Aquiles de esa vía de comunicación. En ese sentido, desde la AECT Espacio Portalet, pues están en marcha ya, está en marcha el proyecto llamado Spalet, que cuenta con financiación europea. Dicho proyecto, pues a nivel de inversiones, contempla la construcción de un edificio polivalente, hablo en la misma frontera, la construcción de un edificio polivalente que servirá durante el invierno como centro de vialidad invernal, es decir, pues para albergar allí tanto las máquinas como los operarios que las sirven, y en verano pues como espacio de dinamizador de la frontera, pues aprovechando lo que sería el hangar, el garaje de la maquinaria, pues para la celebración de ferias, mercados, lo que desde ambos valles se estime oportuno. Y esa sería una de las inversiones, y la otra, esa en estos momentos está ya en fase de construcción. Lo único que, bueno, pues durante el invierno ha habido que suspender temporalmente las obras, se retomarán en primavera. Y la otra fase de inversión es rehabilitar la antigua, lo que era el edificio de la aduana, que todos hemos conocido en el espacio, en el puerto del Portalet. Esa inversión se encuentra ahora mismo con idea, el calendario es sacar a licitación el proyecto que se encuentra redactado, y a primeros de año se sacará la obra a licitación con idea de simultanear su ejecución con la del edificio polivalente al que antes me he referido, para tener todo terminado, las dos obras, pues de cara al próximo otoño. La siguiente vía de comunicación carretera sería el túnel de Bielsa, en la que, bueno, pues también hay una figura, digamos,
creada el Consorcio para la Gestión y Explotación del Túnel de Bielsa, creada también en la que participan el Gobierno de Aragón por un lado y en este caso el departamento francés sería el 65, los Altos Pirineos. Se ha hecho una inversión cercana alrededor de los 20 millones de euros, está completada en estos momentos y se está tramitando en Francia la consecución de la explotación en bidireccional del túnel. En estos momentos y durante la obra, el túnel se ha venido circulando en modo alternativo, unidireccional. Y bueno, los equipamientos a instancias de la Comisión Francesa de Seguridad de Obras para los túneles requirió una serie de equipamientos complementarios para autorizar la explotación en bidireccional, porque si no iba a ser unidireccional, lo cual no tenía sentido, evidentemente. Y en estos momentos pues estamos ya, digamos, al final o empezando el final de este recorrido, decisión que depende del prefecto francés para, bueno, pues convocar a la Comisión de Seguridad, que visite las instalaciones, que las audite y empezar en periodo de pruebas con la puesta en marcha ya del túnel en modo bidireccional. Bien, con eso hemos repasado un poco las comunicaciones por carretera. En cuanto a las comunicaciones ferroviarias, pues bueno, yo entiendo que son a más largo plazo. O sea, son proyectos que en el caso tanto el Canfranc como la travesía por el Pirineo Central son proyectos de mucho más recorrido. El Canfranc, pues en la parte francesa sacaron a licitación la obra del tramo Lorón-Bedús. Yo creo que ese tramo está en estos momentos administrativamente a falta de una decisión del prefecto, porque inicialmente obtuvo opinión opinión desfavorable de la comisión encargada de la declaración de utilidad pública, pero parece ser, bueno, la opinión de esa comisión no es vinculante y parece ser que el prefecto estaría en su mano el otorgar la declaración de utilidad pública y por lo tanto poder
analizando todo, porque si no, al final vamos a hacer primero una primera radiografía, porque de la TCP también hablaremos más adelante, pero me gustaría tener una primera opinión de la mesa sobre esas comunicaciones. La radiografía, desde luego, creo que está hecha perfectamente. ¿Están bien esas comunicaciones? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué sería lo prioritario? Luego iremos desglosando sobre todo el CANFRA y la TCP. Yo creo que desde el punto de vista temporal, pues yo creo que se ha retrasado muchísimo. Es decir, estamos hablando de que Aragón es una comunidad, dijéramos, con menos tamaño político o menos tamaño poblacional que el resto de comunidades o las dos principales que están también en la frontera, ¿no? Ciertamente es así, es decir, nosotros somos una comunidad a lo mejor con menos poder frente en el Estado que las otras dos comunidades que están también y que se están absorbiendo prácticamente esos flujos, ¿no?, de transporte. Dicho esto, y dicho pues eso, que nuestro poder de influencia en las instituciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, son pequeñas o escasas, sí que es cierto que luego hay que ver la realidad, y la realidad que se presenta no ahora, sino para dentro de los años venideros. La realidad que tenemos es unos pasos fronterizos que están prácticamente colapsados, hablando de carretera. Son más de 20.000 camiones diarios los que pasan la frontera con Francia. Este paso diario de camiones, y siguiendo un poco la prerrogativa de la Unión Europea de fomentar la sostenibilidad a base del uso de medios de transporte más sostenibles, es decir, en este caso utilizando el ferrocarril en vez de la tracción motora de los camiones o de los vehículos industriales, ¿no? Pues parece ser que en España o la comunicación de la península ibérica con el resto del continente pues no se cumple. No se cumple, y de forma pues muy flagrante, ¿no? Porque estamos hablando de que menos de un 10% del tráfico se deriva por ferrocarril y el resto es todo transporte de mercancía. Estamos hablando siempre de mercancías, por camión, ¿no? Bueno, nosotros estamos en medio, somos una comunidad, yo creo, clave en la comunicación. Sí que, hablando un poco de teoría de transporte, ¿no?, un poco desde mi ámbito, sí que tengo que decir que en el desarrollo siempre de lo que
si primero se desarrollan los pasos que están próximos al mar, pero al final acaba desarrollándose el paso central, porque es la vía de escape. Cuando los otros extremos se colapsan, no hay más remedio que pasar por la zona aliviada, ¿no? Y vuelvo al principio de mi argumentación, es decir, por un lado tenemos la situación de alguna manera estratégica nuestra, la situación de capacidad de influencia en las instituciones, tanto europeas como nacionales, pero luego está la realidad. Y la realidad son unos empresarios que tienen unos productos que los tienen que llevar. Hay que darnos cuenta de que la península ibérica, España y Portugal son considerados en Europa como países periféricos, es decir, estamos en el extremo de lo que sería la centralidad europea y necesitamos mucho del transporte, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas españolas, portuguesas o las que estén en este lado periférico de Europa necesitan el uso del transporte para poder llevar sus productos a Centro Europa, que es el principal consumidor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se encuentran con unos pasos que están prácticamente colapsados y con una dificultad añadida a la hora de poder hacer esas exportaciones y por tanto también las importaciones de materia prima. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos que derivar nuestros flujos de productos por otras vías alternativas. Y eso es lo que a nosotros como comunidad nos haría como comunidad clave. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de poder aliviar esos pasos fronterizos. ¿Y cómo? Pues a través de un paso central, doble, múltiple, es decir, en definitiva, lo que sería la permeabilización del Pirineo. Es decir, unos pasos muy concretos por los que se pueda de alguna manera repartir ese flujo de mercancías, movimientos, etc. Cuando he dicho al principio que estaba muy aletargada en el tiempo, pues es cierto, es decir, son infraestructuras que llevan ahí paradas muchísimo tiempo y que en otros nos damos cuenta que en otras regiones, no estoy hablando de España, estoy hablando vemos que en otras regiones europeas se planea una infraestructura, se hacen los estudios correspondientes y al cabo del tiempo se va haciendo. Pero aquí parece que estamos todavía decidiendo que sí, que sí, no. Cuando la decisión debería ser que sí ¿Y cuándo? y cuándo. Diego, una primera visión. Bueno, pues me queda ya poco que decir. Bueno, pues alguna apunte más. No, por completar un poco lo que han dicho los dos compañeros, en España tenemos un problema y es que con el tema del transporte solemos confundir los fines por los medios. Es decir, el fin debería ser
y, y poco gravoso ambientalmente, y parece que el fin es mantener ese transporte predominante por carretera que hablaba Emilio, que es de un 10%, pero yo creo que está en el torno al 4%. O sea, que es muchísimo menos, ¿no? Y además no mejora en el tema ferroviario. Entonces, de cara a Europa, pues bueno, pues hay una serie de medidas que creemos que Europa tomará en el futuro para que esos camiones dejen de circular por las carreteras y el transporte ferroviario, que es más eficiente, tanto económicamente como ambientalmente, bueno, pues acabe teniendo pues el reparto porcentual que tienen otros territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, Aragón estamos ahora mismo en una grave desventaja competitiva y estamos aislados. Es decir, en esa forma de entender el transporte como los fines, o sea, como el medio y no como el fin, estamos completamente aislados porque no tenemos ninguna conexión ferroviaria con Francia, y eso obliga pues que a nuestras mercancías tengan que hacer muchísimos más kilómetros para cruzar los Pirineos. Entonces, este es fundamentalmente el problema que tenemos, de cara al futuro. Si los costes por carretera siguen aumentando, que todo es previsible que lo hagan, pues bueno, pues nos vamos a quedar más aislados todavía y nuestra desventaja competitiva va a ser mucho mayor. Entonces, en este sentido, yo que vengo, claro, yo tampoco puedo meterme mucho en carreteras porque vengo representando a una organización que pretende impulsar el transporte ferroviario. En ese sentido, bueno, es cierto que los proyectos están parados, pero hay una ventaja que tenemos ya inmediata, que es que el Canfranc, la infraestructura base, la infraestructura fundamental está hecha, y que bueno, y que lo que habría que hacer es renovarla para que se pudiera explotar con criterios del siglo XXI, ¿no? Entonces tenemos mucho camino hecho. Si de alguna manera, yo estoy de acuerdo con Emilio en que el peso de Aragón en Madrid es muy pequeño. Si es pequeño en Madrid, si nos vamos a Bruselas, pues ya la cosa, el problema aumenta, y en este sentido, bueno, yo creo que la pelota está en el tejado de los aragoneses, que sí que han interiorizado el Canfranc como un mito, pero que les falta interiorizarlo como una reivindicación que tendrían que hacer la suya, y de esa forma mejorar nuestro peso en Madrid, porque demográficamente no estamos tan atrás, por ejemplo, como el País Vasco, y sin embargo, pues evidentemente nuestro peso en Madrid es mucho menor. Bueno,
yo intento aportar algún dato para tener un hueco en esta mesa. Aragón vive en estos momentos de la exportación. Nosotros tenemos un 80% de nuestro Producto Interior Bruto es la exportación de 7.220 millones de euros que digamos que vivimos de lo que exportamos a Europa. En gran medida las empresas que están pujando ese proceso de exportación, con las que nosotros en Heraldo Aragón hemos consultado sucesivamente, hablamos de la GM, hablamos de SAICA, hablamos de BSH, de las grandes empresas de las que vivimos, casi, gran parte de la población aragonesa están reclamando un paso por el centro del Pirineo, pero no es que lo reclamen como si fueran unos manifestantes, sino diciendo: a nosotros nos vendría muy bien tener ese paso por el centro, porque uno, yo creo que hay medidas de la Unión Europea para que en el año 2020 se hayan reducido más de 38.000 toneladas de emisiones del CO2 que provocan precisamente las carreteras. Las carreteras, yo creo que ese proceso es el que tenemos que entender los europeos, sobre todo los del sur, que somos los que hemos aniquilado el proceso, lo que era el tren, para saturar, como decíais, Emilio y Diego, de cómo se han saturado los dos pasos carreteros. En una cosa que ha dicho Bruno sobre lo que va a ser la Nacional 134, sinceramente, dudo primero de cuál fue la importancia del túnel carretero del Somport, porque al otro lado la carretera es de 1850 y en la cumbre hispano-francesa que se celebró hace una semana en Madrid, lo que precisamente Francia y España dijeron que quieren mejorar la seguridad sin que ello suponga un aumento de su capacidad de tráfico. Es decir, ni España ni Francia pretenden utilizar la carretera para aumentar los camiones por el paso del Somport y mucho menos por el Portalet o por Bielsa, sino que lo que necesitan al otro lado, y nosotros, yo he hecho varias entrevistas con el interlocutor directo del gobierno de Aragón, que es el presidente de Aquitania, Alain
Josep, él dice que necesita un paso de, como Canfrán, que es para, digamos, aliviar el paso de los camiones. En Aquitania y en Francia lo primero que han montado es evitar, o sea, reducir el paso de los camiones y están construyendo en estos momentos un lugar en Aquitania para comunicar más de 250 camiones que están pasando por Viriatu para llevarlos al norte, al centro de Europa. Es decir, mentalmente y políticamente, Francia tiene muy claro que tiene que reducir los camiones en las carreteras, y España todavía no ha asumido datos de cuánto va por el camión. 2008, Observatorio Hispano-Francés, de 111 toneladas que pasan de mercancías, 107 millones van por carretera y apenas un 3,2 pasan por ferrocarril. Pero nos encontramos en España en un proceso que también tenemos que ser conscientes, que es la privatización del ferrocarril, de Renfe, que digamos que volvemos en gran medida a la historia que nos llevó en el año 1928 cuando se abrió Canfrán. Canfrán se abría con unas compañías privadas que lo que hicieron fue utilizar como nadie esa línea. Y hablamos de cuál es la posición del gobierno español. La posición del gobierno español abiertamente es apostar por el corredor mediterráneo. Nosotros desde el centro tenemos que hacerle ver al gobierno español que cuando ha habido una guerra en 1940, 1945, y no como un mito, sino como realidad, llegamos a transportar más de 40.000 toneladas mensuales. En un momento de guerra, en el que estamos alimentando a Europa. Eso tenemos que ser conscientes, que 70 años después no podemos perder esa historia para saber lo que es el futuro. Esa es mi manera de entender toda esta historia. Bueno, pues vamos a centrar ahora el debate. Puestas las cartas encima de la mesa, vamos a centrar en el ferrocarril y vamos a empezar hablando por el Canfrán. Como ya se ha comentado aquí, fue un proyecto del siglo XIX que se materializó en 1928, que estuvo operativa esa línea internacional hasta 1970. Desde entonces se han hecho toda clase de estudios. En 2009 el CESA publicó un estudio sobre la posibilidad de reapertura que aportaba datos concretos sobre qué supondría para la economía aragonesa. La cumbre celebrada recientemente en Madrid, hispano-francesa, solamente han quedado en hacer otra nueva reunión a principios de
tratando todos estos asuntos, Bruno? Bien, la situación en estos momentos es, bueno, sabido es que en marzo de este año se firmó un protocolo entre el gobierno de Aragón y la región de Aquitania, protocolo en el que se establecían las inversiones necesarias y se planificaban en el tiempo. Bueno, es un primer paso. En ese protocolo, digamos, faltarían, o lo ideal sería que los ambos ministerios lo hicieran suyo. Bien, otro paso. En breve se firmará un convenio, en este caso entre el Gobierno de Aragón, ADIF y el Ministerio de Fomento, con una inversión de 3 millones de euros, cuyo principal, vamos, quien aporta prácticamente la totalidad de la inversión es el Gobierno de Aragón, y que contempla ya actuaciones de obras, unos andenes en la estación de Huesca y la renovación de vía entre Alerre y Plasencia. Eso en breve va a ser firmado. El Gobierno de Aragón lo tiene presupuestado y para, bueno, pues lanzar la inversión necesaria, acometer la inversión necesaria. Y este convenio no será el único. A este sucederán otros convenios, porque el Gobierno de Aragón pues apuesta por la reapertura del Canfranc. Estas son las dos situaciones, digamos, o los dos hechos que están enmarcando un poco la situación. En el lado francés, la obra de Oloron-Bedús pues está pendiente de esa declaración de utilidad pública por parte del prefecto y la acometerá la región de Aquitania. Y Bedús-Canfranc pues necesita realizar los correspondientes proyectos anteproyectos y proyectos de construcción. El túnel no se encuentra en el túnel internacional, hablo del túnel de Somport, se encuentra en bastante buenas condiciones y es decir, no requiere una actuación
llamémosle a nivel de infraestructura importante, sino simplemente montar lo que sería la superestructura, la vía y reabrirlo. Emilio es optimista respecto a esa reapertura del Sí, yo creo que cuando hay una infraestructura y cuando la han planeado generaciones anteriores, es lógico que está por algo. Es decir, si se hizo y se hizo concienzudamente y tuvieron muchos años para pensarlo, planificarlo y construirlo, será por algo. Lo que no podemos hacer ahora es dar la vuelta y olvidarnos de esa infraestructura, ¿no? Entonces, lo que está clarísimo es que una infraestructura que se hizo con una motivación, con una aplicación concreta para una comunicación entre dos regiones separadas por un accidente geográfico tan importante como son los Pirineos, pues está claro que tiene que estar. Ahora bien, lo que hay que hacer es modernizarla. Y no estoy hablando de hacer una nueva, ni de hacer una obra inmensa, sino hay que hacerla moderna, simplemente. Quiero poner un ejemplo para que la gente lo pueda entender. ¿Ustedes se acuerdan de hace 20 años cómo era la carretera que iba a Madrid? ¿No? ¿Cómo era? Porque ahora vamos a 4 carriles, vamos fenomenal, ¿no? Pero hace 20 años, ¿cómo era? Te jugabas la vida. 2 carriles y todo lleno de tráfico, camiones. ¿Qué se hizo? Renovarla. Porque fue una de las pocas autovías del Estado que no se hizo sobre obra nueva, sino que se amplió. Que de hecho por eso se le ha criticado mucho, porque hay algunas curvas que no se han hecho del todo bien, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue una inversión no muy elevada y se amplió y ahora tiene una capacidad adecuada y bien. Pues lo mismo tenemos con el Canfranc, es decir, tenemos una línea, es que tiene un siglo de antigüedad, pues lo que tenemos que hacer es renovarla y ponerla operativa. Luego, también hay que tener cuidado con el tema de la explotación, no nos tenemos que obcecar con el tema de la infraestructura, tenemos que tener en cuenta quién va a utilizar esa línea y para qué va a servir. Evidentemente, absorber los 100 millones de toneladas que hablabas antes es imposible que esa línea absorba esos 100 millones de toneladas, ni siquiera la mitad, ¿vale? Se hablaba de 1,5 millones de toneladas. En estudios que hemos hecho nosotros de operatividad y con una vía única, estamos hablando de como mucho 1,5 millones de toneladas. Eso no puede absorber el resto. Esto justificaría de alguna manera la construcción precisamente de la travesía central del Pirineo. Pero la línea de Canfranc sí que nos sirve para establecer comunicación y sobre todo para aprovechar una infraestructura que ya tenemos.
Bueno, pues lo único que hay que hacer es renovarla. Y renovarla no es lo mismo que construir una nueva. Es decir, el coste asumible por este tipo de infraestructura es una cuestión ya de ponerse de acuerdo los territorios y de hacer efectiva esa obra. ¿Para qué, vuelvo a repetir, para qué se usa esa línea? Pues puede servir para el transporte de mercancías en parte, pero también puede servir como un corredor de movimiento de personas. El turismo, por ejemplo, es uno de los pilares, ¿no?, de la estrategia de desarrollo económico en Aragón. Bueno, pues vamos a fomentar el turismo y vamos a hacer un turismo internacional. Quiero recordar en esta mesa que Aragón tiene 2 fronteras internacionales, solamente 2. Y una la tenemos cortada, que es el Canfranc, la otra es el aeropuerto de Zaragoza. Pero no vamos a desperdiciar una frontera internacional que tenemos, pues vamos a potenciarla, ¿no? Diego. Bueno, yo voy recopilando aquí lo que, por dar una visión, se va a reabrir el tramo Lorón-Bedús, que son 25, en torno a 25 kilómetros, ¿no? Y es cierto que la declaración de utilidad pública salió negativa, que es un paso previo que hacen en Francia para conceder una obra, y entonces quedaba al prefecto la decisión, que es el representante, no es como aquí el presidente de la Diputación General, sino que es el representante del gobierno central de Francia en Aquitania, que es el delegado, es un gobierno central, y por tanto la va a dar como positiva, y creo que ya ha salido la concesión de las obras, ¿no? Porque la declaración de utilidad pública es ridícula, hacer una declaración de utilidad pública en un tramo entre Bedús y Olorón, porque lo lógico es que salga negativa, porque el tráfico es mínimo, ¿no? Lo lógico sería haber hecho una declaración de utilidad pública de todo el tramo que nosotros reivindicamos, que es Zaragoza, Canfranc, ¿no?, que sería lo que nos pondría en casa. Con lo cual, Aquitania se va a gastar de su bolsillo, creo que son en torno a 100 millones de euros para recuperar esa vía, ¿no? Que lo digo por compararlo con los 3 millones que va Bruno, que se va a gastar el gobierno de Aragón pues eso, en la estación de Huesca y en el tramo de Algarve, ¿no? Los primeros, sí, pero estamos hablando ahora mismo paso a paso. Luego Yo hablaremos de los plazos. voy un poco un paso más adelante por esta argumentación de que Francia normalmente esto está cerrado porque Francia
y el gobierno de Aragón se va a gastar 3. El problema aquí entra en el lado nuestro, es el problema de competencias, es decir, el gobierno de Aragón no puede reabrir la línea es una competencia del gobierno central y aquí Italia no tiene dinero suficiente como para lanzarse a reabrir el tramo Pedrusca-Canfranc, que es el más complicado de la línea, porque todos sabemos que el Pirineo es como una especie de frontón. El Pirineo francés, puesto ahí, no es como el Pirineo nuestro, que bueno, pues tiene las sierras exteriores y estos paisajes antes de llegar a la parte elevada de la cordillera, ¿no? Entonces, en este sentido, esto es donde estamos ahora, con lo cual las perspectivas son positivas, pero es un poco lo que hablaba Emilio, ¿no? Es decir, hay que tener claro que bueno, lo que nosotros siempre hemos defendido es que el Canfranc tiene que ser fundamentalmente un corredor de mercancías, ¿no? Es cierto que en el estudio que hicieron ellos, que lo presentasteis el año pasado, se hablaban de 1,5 millones. En el estudio del CESA se llega a hablar de 2,5 millones del 2009, o sea que tenemos un margen, o parece que puede haber un margen mayor y fundamentalmente no es suficiente con reabrir, con reparchear lo que está sin funcionamiento, sino como ha dicho Emilio, habría que tener que haber una renovación, sobre todo de algunos tramos donde se podrían suprimir curvas para que se cogiera mayor velocidad y luego, bueno, pues electrificar, que sería una forma de aprovechar energéticamente el transporte de mercancías, y el ancho internacional, que es un problema siempre para las conexiones con Europa, por esta obsesión nuestra de los españoles de que nos iban a invadir sin remedio alguno por parte de Europa, ¿no? Entonces, las perspectivas son relativamente optimistas, pero bueno, es cierto que la cumbre pues, ha sido un jarro de agua fría. Y simplemente por terminar, por el tema que hablaba Emilio de los pasajeros, en Noruega hay un ferrocarril hermano del Canfranc, para que nos entendamos, una zona muy abrupta, baja un desnivel de 1.000 metros en 20 kilómetros y cada año acuden medio millón de europeos, bueno, medio millón de turistas, solo por bajarse los 20 kilómetros que hay entre la estación de salida y el fiordo, donde cogen un barco y van a ver los fiordos, ¿no? O sea que tenemos ese potencial turístico, pero es que además la ventaja de tener el Canfranc es que va entre poblaciones con un sistema, o sea, con actividad económica, ¿no? Como el Flandsbana, el ferrocarril este de Noruega, que bueno, va de ninguna parte entrecomillado todo, ¿no? Pero muy bonito de ver, ¿no? Pero es precioso, sí, es una cosa recomendable. Y cuando tengamos el Canfranc reabierto,
pues parte de esos turistas a ver si también vienen por aquí. Bueno, está muy claro que el turismo en estos momentos estamos en un 8%, casi el 10% del PIB que está generando Aragón, y sabemos que las pistas de esquí es nuestra joya. Yo se lo dije en su día al presidente del gobierno de Aragón, Marcelo Iglesias, en una comida que mantuvimos hablando de yo soy un oscense que he ido toda mi vida a esquiar en autobús, no he ido nunca en el todoterreno. Yo creo que el modelo que se aplicó era hemos dejado de ir en autobús y por supuesto hemos dejado de ir en tren y hemos llenado los fines de semana, como pasaba el puente reciente de la Constitución, estamos llenando y saturando las carreteras. Yo con mis hijos me iría muy a gusto a esquiar en tren. Sería una joya, pero no solo para mí, sino para los turistas que genera esas pistas de esquí. El gobierno de Aragón, uno de los proyectos que ha puesto en marcha en la modernización de la estación de Canfranc, ellos ponen casi por delante de mejorar o al par, digamos, de mejorar y de modernizar la estación en un hotel, en un centro cultural y en un museo. Están diciendo sobre todo en una conexión con una telesilla entre las dos estaciones y, bueno, entre Candanchú, Astún y Formigal. Pongámonos con la cabeza o sea, digamos, echemos el balón al suelo y digamos, los turistas de las estaciones de esquí, si vienen tenemos ahora la publicidad en la estación de Atocha. ¿Cómo ponemos la publicidad en la estación de Atocha si no pueden llegar los esquiadores de Madrid a las estaciones en tren? Eso es, en sí mismo es contradictorio. La Renfe hace publicidad para los estudiantes de Madrid para ir a Sierra Nevada, a Granada, y tardan más de 6 horas en llegar a la estación de esquí de Granada, pero van en tren y después los llevan en autobús desde donde llegan Granada a Sierra Nevada. Yo todavía me quedo absorto de ver que nosotros, gobierno de Aragón, publicita las estaciones de esquí en la estación de Atocha y los turistas que generan nuestras estaciones de esquí no ofrecemos que puedan subir en tren. Y esa facilidad, el volver del esquí y tumbarte en el asiento, bueno, es que yo
conexión económica de las mercancías. Lo que yo decía antes de las empresas, las grandes empresas de exportación, pero estamos hablando también de empresas de los dos polos químicos que son Sabiñánigo y LAC, que están enfrente. Eso es lo que nosotros tenemos que, digamos, no enfrentar, sino sumar. Los dos lados tienen mucho interés en común para sumar y crecer. El proyecto de Canfranc no es, yo digo que siempre es un low cost. En un lado vale 400 millones y en el otro lado otros 400. Es casi unas cifras pírricas. Cuando hablamos de que el corredor mediterráneo están aprobando 23.000 millones para abrir ese corredor mediterráneo. Es casi decir, pero nosotros no podemos dar un puñetazo en la mesa y decir, oiga usted, no podemos esperar hasta el 2020 que vamos a reabrir el Canfranc al mismo tiempo que se va a abrir el corredor mediterráneo. No, yo creo que no. Nosotros tenemos digamos, somos el sándwich de los dos lados, ¿no? De los vascos y de los catalanes. Pero es que nosotros, no por historia, sino porque nosotros cuando nos reclaman la solidaridad, nosotros podemos contar demasiados ejemplos de solidaridad. Y con nosotros en las infraestructuras es la gran deuda que todos los gobiernos tienen con Aragón. Y es obvio. Y si alguien no lo ve, que es una joya para explotar, lo sabe el propio presidente del gobierno. Mariano Rajoy, el único sitio al que vino de toda Aragón en la campaña electoral fue a ver la estación de Canfranc, y todavía no se le ha visto más que un gesto de decir, lo vendo a Aragón por 300.000 euros. No. Esa estación no es solo que la pongan bonita. No. Es que esa estación es un paso al otro lado. Y es lo que nosotros soñamos, pero no soñamos porque eso sea un mito, sino porque hay motivos económicos y medioambientales para que se reabra. Yo lo tengo muy claro. Bueno, me parece que es muy claro, se va acabando nuestro tiempo, pero me gustaría que fuera así, sin hablar de la travesía central pirenaica. Vamos a plantear un asunto muy concreto. ¿Qué beneficios podría traer para Aragón, para las empresas aragonesas, la apertura de esa travesía? ¿Y realmente es viable? Bruno. Bueno, vamos a ver. Supongo que va a decir que sí. Ya son palabras mayores. Yo hay una cosa que quiero dejar muy clarita antes de nada, es que parece que relacionamos
la reapertura del Canfranc con la TCP, la travesía por el Pirineo Central. Y son, hay que decirlo, son proyectos totalmente, uno, compatibles, dos, distintos, diferentes, nada tienen que ver cuando y sobre todo con horizontes también diferentes. Yo estoy convencido que veremos antes reabierto el Canfranc que construida la TCP. ¿Se atreve a ponerle fecha? No, pero sí es verdad, no, pero sí es verdad que hay estudios que desde la Fundación hemos encargado y nos han hecho y no hemos tocado las cifras, los resultados son los que han... No está cocinado. No, en absoluto, que muestran signos de saturación tanto en el corredor mediterráneo como en el corredor atlántico en el horizonte 2035. Y yo hago una cuenta sencilla. Si nos encontramos, por redondear, en el 2015, del 2015 al 2035 son 20 años. El periodo de maduración de estos proyectos, por lo menos 10 años hasta tener el proyecto de ejecución y otros 10 o 15 años o 15 más 10, lo mismo me da. Puede ser 20, 25 años hasta que la infraestructura sea una realidad. O sea, 10 o 15 de elaboración del dossier hasta tener un proyecto de construcción y otro tanto para de ejecución de las obras. Pues si sumamos, estamos en el tiempo de mover los primeros estudios, que es lo que se está haciendo. Es decir, de acuerdo que la TCP es un proyecto a largo plazo, pero no tan a largo plazo como algunos se empeñan en hacer creer. Porque, insisto, los dos corredores presentarán signos de agotamiento pues de aquí a, no sé si serán 25, 30 o 35 años, porque al final todas estas partes de proyecciones y a tan largo plazo pues pueden cambiar o pueden modificarse, pero que la travesía central es un proyecto que sí o sí será necesario e imprescindible. Ojo, no para Aragón, para la península, ni siquiera para la península ibérica, para todo el sudoeste europeo. Francia también debe convencerse de eso.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Bruno. Y por supuesto la TCP es otro ámbito, ¿no? Es otro ámbito y tenemos que pensar que a lo mejor el Canfranc no se avanza porque está la TCP, no, son dos cosas diferentes. Yo creo que el Canfranc dinamizaría más lo que sería la economía local del entorno y la TCP es un proyecto a nivel europeo. ¿Qué problema tenemos? El problema tenemos es el tema de los lobbies que hemos hablado antes, ¿no? De que hay países, grupos, regiones que tienen más fuerza que nosotros, ¿no? Y eso hace que nos limite nuestra capacidad de influencia. Pero sí que quiero decir que, hablando un poco de los tiempos, ¿no? de preparación de un proyecto, de ejecución, no tenemos por qué guiarnos por lo que se ha hecho en el pasado. Podemos poner otro ejemplo. Cuando se ha querido, la obra se ha acelerado. Y estamos hablando, por ejemplo, de la alta velocidad española. Un proyecto récord. En 10 años tenemos una de las líneas más importantes que hay en el mundo de alta velocidad. Una diferencia, perdóname, que es que la alta velocidad española es un proyecto nacional. Aquí estamos hablando de un proyecto internacional. Y los tiempos en Francia y los procedimientos en Francia pues llevan... Sí. A mí alguien me ha preguntado si existiría la posibilidad de imaginar el túnel transfronterizo con las dos bocas en territorio español, con idea de acortar plazos. Sí, eso sería posible en el Valle de Arán. Vale. Pero no le valía como respuesta. En Aragón no sería posible. Lo que pasa es que hasta qué punto podemos poner la propuesta de la TCP delante de un gobierno cuando no hemos aprovechado y no hemos demostrado precisamente ese paso anteriormente. Yo creo que llevamos una década, y lo decíamos fuera del plato, yo creo que llevamos una década perdida. Es decir, llevamos, digo, por una década, aunque en realidad el Canfranc lleva 43 años cerrado y se abrió durante 40 con unos cuantos cerrados por las guerras. Pero eso quiere decir que si en el 2001, que fueron las dos cumbres hispano-francesas en Santander y en Perpiñán, aprobaron que
que se iba a reabrir el Canfranc en el 2006, lo suyo hubiera sido que cuando se estaba decidiendo si iban a apostar por el corredor mediterráneo, el Atlántico o la TCP, hubiera estado en marcha ya ese paso. Y hubieran demostrado precisamente lo que es la conexión. Yo creo que no estoy de acuerdo con lo que dice Bruno, que son compatibles. Yo creo que son compatibles. Es la muestra de lo que sería la TCP. Es decir, el Canfranc es el principio de un gran proyecto, pero no podemos tampoco que uno frene al otro. Al revés, yo creo que el uno tiene que empujar al otro, pero sabemos que cuando hablamos de que la Unión Europea, y más en un momento de crisis, van a ajustar los costes y ajustar los presupuestos, lógicamente uno va detrás del otro. Y por eso digo que es más importante en un momento de crisis invertir en un sitio en el que el coste es 800 millones, 400 en cada lado. Y no podemos pensar en 8.000 millones como es la TCP. No digo que no podemos pensar como un proyecto de futuro, pero sí de reabrir pasado mañana. Y eso sea el principio de lo que sea la TCP. Para mí no va nunca en contra de la otra. Lo que pasa es que a veces sí que digo que políticamente no se ha sabido aprovechar, en la última década no se ha aprovechado el Canfranc para la TCP, sino que la TCP, personalmente pienso que se ha utilizado como una zanahoria para evitar el Canfranc. Y eso yo creo que es un error político. Y los aragoneses tenemos todos juntos. No podemos estar unos en contra de otros, que somos pocos. Y sobre todo tenemos que exigir a los políticos precisamente eso, que los proyectos son de consumo, no contrarios. Diego. Bueno, sí, yo en esto de TCP o Canfranc no voy a desalinearme de lo que han dicho los compañeros en el debate. Es un debate falaz porque son dos infraestructuras diferentes, con plazos diferentes, con inversiones necesarias diferentes, con impactos ambientales diferentes. Y lo que sí que pensamos desde CREFCO, y esto también es yo también lo pienso, es que ha sido un error estratégico enorme de los gobiernos aragoneses en los últimos años, no solamente el actual, sino también los precedentes, el ir a las cumbres o ir al gobierno de Madrid a pedir las dos infraestructuras a la vez. Eso podemos pensar que ha sido un error de enorme magnitud, como digo, o también podemos pensar que ha sido una forma de tapar las miserias
familias aragonesas fuera de sus fronteras que somos incapaces de reabrir una línea que costaría tan poco y no hay que compararlo. O sea, el coste del Canfranc lo podemos comparar, por ejemplo, con lo que costó el túnel de Somport, que fueron 200 millones de euros y que no ha sido rentable en absoluto, o con lo que ha costado cualquier tipo de infraestructura de los 15 años de bonanza económica, ¿no? Lo del Canfranc es una propina, es decir, aquí no se va los agravios de infraestructuras. Si los tuviéramos que cuantificar en inversiones, no se iban nos iban a evitar con el Canfranc, ¿no? Entonces, esto, desde Cresco, pensamos que lo que se tendría que haber hecho, un poco en línea de lo que dice Ramón, es ir a apostar a muerte por el Canfranc, y una vez estuviera reabierto el Canfranc, bueno, pues empezar a apostar por otro paso en el caso de que fuera necesario. Lo que pasa es que yo personalmente dudo mucho que al final en un futuro sea necesaria la TCP. Se han publicado en el Heraldo, se han publicado artículos de Juan Antonio Ros, donde se desmontaba toda esta cuestión de las mercancías, y en ese sentido, bueno, pues yo dudo mucho que se haga, entre otras cosas porque creo que es también por hilar un poco con lo que decía Ramón, es un proyecto que se enmarca dentro de los 15 años de bonanza económica, donde se hacía todo a lo grande, y que, bueno, si ahora se empiezan a pensar cosas poco a poco, bueno, pues yo sí que creo que tengo dudas de que alguna vez sea viable, ¿no? Por eso, pero bueno, eso es una cuestión que está ahí, pero vamos, lo prioritario es que deberíamos ir a muerte por el Canfranc, y una vez esté reabierto el Canfranc, si hay demanda de mercancías, que eso se verá con el paso del tiempo, porque también está la incertidumbre del futuro, de la actividad económica en el futuro, bueno, pues ya veremos a ver si hay que solicitar otro paso, ¿no? Pero lo fundamental es reabrir el Canfranc. Bueno, pues hasta que ha llegado nuestro tiempo de debate, me van a permitir que haga unas mínimas conclusiones de lo que se ha hablado aquí. Parece que en esas comunicaciones pirenaicas es urgente, y además lo demanda así la Unión Europea, una apuesta por el ferrocarril, que en ese sentido el Canfranc sería una magnífica oportunidad de reabrirlo, puesto que podría absorber una parte de ese tráfico de mercancías, que existe un próximo convenio, tanto el gobierno de Aragón como parece que están abriendo algún paso también en el lado francés. Nadie se ha atrevido a apostar fechas concretas de cuándo podremos ver el Canfranc abierto, y la TCP, salvo con alguna salvedad, pues que podría ser una magnífica oportunidad también para Aragón, para mejorar también ese tráfico de las empresas aragonesas hacia el exterior. Ha sido un placer tenerlas en esta mesa. Espero que podamos vernos, pues, no digo cuando se inaugure algo, porque no
precisamente se va a cumplir cuando el prefecto de Aquitania sea el representante del gobierno, vaya a hacer esa declaración pública antes de diciembre, porque el calendario es que empiezan las obras en Olorón Bedús en diciembre del 2013. Yo creo que el apostar por el 2020 es digamos, sobre seguro. Hay que intentar adelantar ese 2020. Pues esperemos que sea antes del 2020 y desde luego que no he visto abierta esa vía. Me gustaría verlo y me gustaría hacer lo que decía Ramón, de poder ir al Pirineo e incluso pasar al otro lado francés. Ha sido un placer estar esta noche con ustedes. Ya saben que ahora les dejamos con el cine. Y por cierto, la semana que viene también hay un interesante debate que cerrará la presidenta Rudy sobre la travesía central pirenaica. Será